alcanza la saturación, entonces se le llama gradiente adiabático seco. Este gradiente o este valor, el valor del GAS es un valor teórico. Y el valor del GAS es de 10 grados Celsius por cada kilómetro. Es decir, la burbuja que estamos considerando por cada kilómetro que ascienda va a disminuir su temperatura 10 grados Celsius. Entonces, vamos a ver otro video. Lo voy a poner ahí en el chat. Por favor, me vuelven a ayudar para compartirlo. A ver, ¿ya se alcanza a ver ahí la presentación? Ahora sí. Sí, ahora sí, gracias. Gracias. Ok. Entonces, vamos a suponer que este círculo representa nuestro volumen de control y que en el eje derecho tenemos la medida real de la temperatura en la atmósfera. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la altura. Superficie, kilómetro 1, kilómetro 2, kilómetro 3. Si la temperatura de la burbuja cambia de acuerdo al gradiente adiabático seco, que vale menos 10 grados por kilómetro, cuando la burbuja ascienda al primer kilómetro, su temperatura va a pasar de 20 a 10. Si llega al segundo kilómetro, su temperatura sería 0. Y si llega al tercer kilómetro, su temperatura sería menos 10. ¿Sí se entiende de dónde salen estos valores? Ok. ¿Les queda claro a todos? Porque los ejercicios tienen que ver con estabilidad. Bueno, entonces, repito, esta es la burbuja. El gradiente adiabático seco ya vimos que tiene un valor y que es teórico. El valor del gradiente adiabático seco. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda, déjenme ver. Ya Menos 10 grados. es de menos 10 grados por cada kilómetro, así es. Kilómetro. Ahí anda. Aquí está, aquí está. Siempre. Aquí está. No pierdan de vista este valor, este es importantísimo. Entonces, la burbuja cambia de acuerdo al gradiente adiabático seco. Disminuye 10 grados por cada kilómetro. Esta es la temperatura que se midió con la radiosonda. A nivel de superficie fue 20, al primer kilómetro fue 10, al segundo kilómetro fue 0 y al tercero fue menos 10. La burbuja ascendió. ¿Cómo es la temperatura de la burbuja con relación a la de la atmósfera? ¿Mayor, igual o menor? Igual en ese caso. Ahí la burbuja se ve igual a la de que incremento al kilómetro. Menos 10, menos 10. La temperatura, no, al primer kilómetro es de 10, ¿ok? Sí, Y 10. es igual a la de la atmósfera. Segunda es de 0. Sí. Así es. Por lo tanto, la burbuja no es ni más caliente ni más fría. Igual. Equilibrio. Está en equilibrio térmico, así es. Si fuese más caliente, ¿qué pasaría con la burbuja? Si la temperatura de la burbuja fuera mayor. ¿Qué pasa con el aire caliente? ¿Sube o baja? Tiende a subir. El Caliente aire sube. caliente sube. Si la temperatura de la burbuja fuera 12, sería más caliente que la de la atmósfera y por lo tanto la burbuja subiría. Si fuera más fría, Baja. ¿qué es lo que haría la burbuja? No, subiría. Pero Bajaría. bajaría. Haría, sí. Su movimiento de tendencia, la tendencia de movimiento sería regresar a su posición inicial. En este caso no es ni más fría ni más caliente. Entonces, lo que tenemos aquí es una condición similar a esta. Sacamos a la burbuja de su estado de equilibrio, fue empujada y en su nueva posición llega a estar otra vez en equilibrio. Es un equilibrio indiferente. Entonces, si la burbuja no es ni más fría ni más caliente, está en equilibrio térmico. Por lo tanto, se dice que la atmósfera guarda un equilibrio indiferente o neutral.
¿De acuerdo? ¿Cómo se define un gradiente? Matemáticamente, bueno, aquí está la definición. Ustedes recordarán, este es el operador nabla, que implica simplemente el cambio de la variable de acuerdo a una dirección. En este caso, los ejes I, J y K, X, Y y Z. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta definición? Bueno, ok, no se preocupen. Nos vamos a ir por la parte más sencilla. Pero finalmente, un gradiente es un cambio. Es todo lo que quiero señalar. Vamos a ver. Entonces, déjenme dejar de compartir esta y tengo que regresar al Paint. Si nuestra variable es la temperatura, entonces, bueno, voy a usar el A, pero es un delta. El cambio de la temperatura tiene que ser un T1 menos un T0. ¿De acuerdo? ¿Con relación a qué va a cambiar? Con relación a la altura. Y será también en un Z1 menos un Z0. ¿De acuerdo? Repito, es un delta, más o menos ahí. Ahí está. Ok. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí les queda claro? Sí. Muy bien. Si aplicamos esta relación, ese delta T en delta Z va a ser igual al gradiente vertical de temperatura. Fíjense que ya estamos hablando de dos gradientes. Uno fue el GAS y otro es el GBT. Entonces, el gradiente vertical de temperatura no es más que este cambio. Voy a tomar la primera capa entre 0 y 1 kilómetro. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la temperatura 1? El gradiente, la burbuja cambia con el gradiente adiabático seco. Entonces, ese GBT va a representar la forma en la que cambia la temperatura de la atmósfera. Entonces, la parte de la derecha es la que me representa cómo fueron medidas las temperaturas en la atmósfera. Voy a tomar solamente la primera capa. A ver, para que se entienda, entonces voy a borrar esto. Esa es la primera capa. Entonces, gradiente vertical de temperatura, lo voy a poner aquí en la capa de 0 a 1 kilómetro, para que se entienda más. ¿A qué va a ser igual? ¿Cuál es la temperatura 1? ¿10 o 20? Sería 10 ahí. Ajá. ¿Sería qué? Perdón. 10. 10, exacto. La recta numérica empieza de abajo, desde la superficie hacia arriba. Obviamente la temperatura 0 es 20, ¿verdad? ¿Se entiende?
¿Vamos bien? No hay duda. ¿Cuál es Z1? Estamos hablando de alturas. Z1 ¿El sería kilómetro? un Un kilómetro, ¿no? kilómetro. Así es. 0. Y Z0, pues sería 0. Exacto. Inicial, Entonces, esto nos va a dar a menos 10 grados. 10 grados Celsius entre 1 kilómetro. Por lo tanto, el valor del gradiente vertical de temperatura es de menos 10 grados Celsius por cada kilómetro. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, sí lo entendí. Sí, pero sí, Bueno, si no tendrán que repasar el video, se está grabando. si la temperatura de 10 fuera 15. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita nos interesa Ok, solo analizar esto. sí, En valor absoluto, y no pierdan de vista eso, en valor absoluto, el GAS es igual al gradiente vertical de temperatura. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale el GAS? Menos 10. menos ¿Qué valor 10. obtuvimos del GBT? Menos 10. En valor absoluto son iguales. Cuando son iguales, entonces se dice que la atmósfera tiene un equilibrio de tipo indiferente o neutral. ¿Ok? ¿Sí les quedó claro? Sí, sí nos quedó más claro. Es valor absoluto. Muy bien. Entonces, tenemos ahora dos métodos para, perdón, tengo que regresar a Paint. Dos métodos para determinar la estabilidad de la atmósfera. Es el método de la burbuja, donde simplemente vemos si la burbuja cambia o no de posición, y el método de comparación de gradientes, que es este, que no lo escribí, pero se los pongo ahora para que les quede más claro. Este es el método o procedimiento de comparación de gradientes. ¿Ok? Bueno, entonces, regresemos a nuestro... Estoy quitando esto para poder hacer un poquito más despacio. Muy bien. Ahí vamos. Perfecto. Ahora, lo que voy a hacer es graficar la forma en la que cambia la temperatura de la burbuja y de la atmósfera. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la... Nada más tengan cuidado con los ejes. En el eje horizontal vamos a escribir a graficar la temperatura en grados Celsius, mientras que en el eje vertical vamos a tener la altura en kilómetros. kilómetros. Bueno, muy bien. Entonces, más o menos, vamos a ver aquí, 10, 20. 1, 2, 3 y obviamente 0 que está acá. Menos 10. No los voy a escribir para ahorrar un poquito de tiempo. Voy a graficar primero el GAS con color rojo. A nivel de superficie dice que la temperatura es de 20 grados para la burbuja.
Al primer kilómetro la temperatura es de 10 grados. Al kilómetro 2 la temperatura es de 0 grados y al kilómetro 3 la temperatura es de menos 10 grados. ¿Ok? Sí se entiende, ¿verdad? ¿De dónde están saliendo estos valores? ¿Cómo? Sí, doctor, gracias. Menos 10, 0, ajá, ok. 1, perdón, es la temperatura. Perdón. Esto Sí, es era 10, ¿sí? Y esto es 20, Sí, 20. ¿ok? Muy bien. Entonces, si yo trazo esta línea recta, que estaría uniendo todos los puntos, que obviamente en este caso no va a ser así, esta línea va a representar a la línea del gradiente adiabático seco. Voy a hacer ahora lo mismo, pero con la temperatura de la atmósfera. Lo voy a poner en color azul. Pero igual, a nivel de superficie la temperatura es de 20, al primer kilómetro es de 10, al segundo kilómetro es de 0 y al tercer kilómetro es de menos 10. Si yo trazo una línea recta, van a coincidir. ¿De acuerdo? La línea azul va a representar al gradiente vertical de temperatura. Cuando las dos líneas coinciden, se dice que la atmósfera está en equilibrio indiferente. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Sí. Sí, doctor, sí se entendió. Muy bien. Voy a compartir otra vez la presentación. ¿Ya se ve? Sí. Entonces, tenemos tres métodos. El método de la burbuja, el método de comparación de gradientes y el método gráfico, que es este. ¿Ok? Aquí están señalados. Y eso nos permite determinar la condición de estabilidad de la atmósfera. Bueno, ese fue un caso. Veamos otro. Supongamos ahora que la temperatura que se midió para la atmósfera fue 20, 12, 4 y menos 4. El gradiente vertical de temperatura, voy a hacer esto más grande, va a ser T1 menos T0 entre H1 menos H0. Bueno, a ver, primero, perdón, lo olvidé. La burbuja sube 1 kilómetro y su temperatura es de 10 grados. La temperatura que se midió en la atmósfera fue de 12 grados. ¿Ok? La temperatura de la burbuja con relación a la de la atmósfera, ¿cómo es? ¿Mayor o menor? Menor. Menor. La Sí. burbuja es más fría. ¿El aire frío qué hace? ¿Sube o baja? Baja. El aire frío baja. Entonces, tendríamos una condición como esta. Sacamos a la burbuja de su estado de equilibrio y en su nueva posición tiende a regresar a su posición original. La burbuja estaría tendiendo a su posición de equilibrio. Se dice entonces que la atmósfera guarda una condición de tipo estable. ¿Ok? Veamos ahora por el método de comparación de gradientes. T1 para el gradiente vertical de temperatura va a ser 12. T0 va a ser 20. Sigo tomando la primera capa, pero si lo hacen en las otras capas, van a obtener condiciones similares. Sería 1 menos 0. 12 menos 20 es menos 8. El gradiente vertical de temperatura es de menos 8 grados Celsius. En valor absoluto, el gradiente vertical de temperatura
es menor al gradiente adiabático seco. Eso ocurre, la temperatura, la condición de estabilidad para la atmósfera es de tipo estable. ¿Ok? Entonces, no es menor que 10 en valor absoluto, ¿eh? No le estoy quitando el signo, es que no le puedo poner ahí las rayas para el valor absoluto. ¿Ok? Entonces, es una pequeña regla. Cuando el gradiente vertical de temperatura es menor al gradiente adiabático seco, en valor absoluto, la atmósfera es de tipo estable. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Queda claro? Más o menos. Cuando se grafican las líneas del gradiente adiabático seco y el gradiente vertical de temperatura, ahora la línea del gradiente vertical de temperatura está a la derecha de la línea del gradiente adiabático seco. Cuando se da esa condición, la atmósfera es de tipo estable. La línea del gradiente vertical de temperatura está a la derecha de la línea del gradiente adiabático seco. Entonces, la burbuja no asciende, regresa a su posición inicial. Bueno, de hecho ya podría quitar esto. No sé por qué no me permite. Ay, rayos, se trabó mi presentación. Permítanme tantito, tengo que cerrarla. Sí, no hay problema. Y reabrimos. Los Pine que está haciendo usted, ¿nos va a compartir? Pues son estos que están aquí mismo en Ah, ok. ya en estas gráficas. Ah, perfecto. Sí. Ok, bueno, entonces, esto ya lo vimos, ya me permitió cambiar. Muy bien. Entonces, ahí tenemos el segundo caso. Hay un caso muy particular de la temperatura. Cuando la temperatura aumenta con la altura, se tiene una inversión térmica. ¿Sí? Más adelante vamos a platicar la importancia de una inversión térmica. En este caso, si se calcula el gradiente vertical de temperatura, sería, vamos a suponer que la temperatura aumenta medio grado cada kilómetro. Sería 20.5 menos 20 entre 1 menos 0. Y en este caso va a dar positivo el gradiente vertical de temperatura. Cuando ocurre esta condición, entonces, veamos ahora, la burbuja. ¿Cómo es la temperatura de la burbuja con relación a la de la atmósfera? ¿Mayor o menor? Menor, 10 grados. La burbuja es más fría, por lo tanto va a tender a regresar a su posición original. Permítanme ir por un poquito de agua. Sí, está bien. Muy bien, ya estoy aquí, ¿ok? Cuando se grafican las líneas del gradiente adiabático seco y la del gradiente vertical de temperatura, nuevamente esta segunda, el gradiente vertical, está a la derecha del GAS. Siempre que esté a la derecha, la atmósfera es de tipo estable. Y hay una regla. Toda inversión térmica provoca estabilidad atmosférica. Por lo tanto, no se comparan los gradientes. Si hay inversión térmica, ya no se hace ese análisis.
Ahí voy, es que no sé por qué. De repente se traba y tengo que darle una opción por ahí. Bueno, ¿por qué ya no se hace eso? Supongan que el gradiente vertical de temperatura fuese positivo y tuviese un valor mayor a 10 grados. Entonces, ya no se cumpliría esta condición de que es menor. Nos estaría llevando a una contradicción. Por lo tanto, ya no se hace esa comparación, simplemente, ¿ok? Entonces, es una regla. Tercer caso. Vamos a suponer ahora que los valores medidos fueron los siguientes: 20, 9, menos 2, menos 13. El cálculo del gradiente vertical de temperatura entre 1 y 2 kilómetros a hora indicaría que T1 vale menos 2 y que T0 vale 9. De tal manera que sería menos 2 menos 9 entre 2 menos 1. El gradiente vertical de temperatura valdría menos 11 grados por cada kilómetro. Pero A ver, analicemos primero la burbuja. la ¿Cómo es la T0, no, T0 sería 9 o 20. T0. Es que puse aquí que entre 1 y 2 kilómetros, Ah, ok. Ok. para que se vea que nos va a dar el mismo resultado en este caso. ¿Ok? Sí, Bueno, ¿cómo es la temperatura de la burbuja con relación a la de la atmósfera? ¿Mayor o menor? La temperatura de la burbuja es mayor. El aire caliente sube. La burbuja es más caliente que el aire de la atmósfera. Entonces, en ese caso, vamos a tener una condición como esta. Se saca de la posición de equilibrio y se aleja todavía más. ¿Ok? Se dice que en ese caso el equilibrio es de tipo inestable. Muy bien. El gradiente vertical de temperatura en valor absoluto, y aquí lo remarco, en valor absoluto, ¿sí?, es mayor al del gradiente adiabático seco. Aquí está la gráfica, ¿sí? No la vamos a hacer, es simplemente ponerlos, graficar esos valores que ya comentamos. Y la línea del gradiente vertical de temperatura ahora está a la izquierda de la línea del gradiente adiabático seco. Siempre que la línea esté a la izquierda, la atmósfera es de tipo inestable. Ya, con eso tenemos los tres ejercicios, las tres condiciones. Vamos a hacer este ejercicio rápidamente. Primer método, el método de la burbuja. A nivel de superficie, la temperatura es de 30 grados Celsius. ¿Cuál va a ser la temperatura de la burbuja cuando alcance, ojo, 500 metros de altura? Tendría que ser 25.5. Así es. Recuerden que la temperatura de la burbuja, disminuye
10 grados Celsius por cada 1 kilómetro. Entonces, simplemente una regla de 3, ¿no? Si en 1 kilómetro disminuye 10 grados Celsius, en medio kilómetro, ¿cuántos grados va a disminuir? Sí saben aplicar reglas de 3, ¿verdad? 5 grados, ¿no? ¿Sí se entiende? Sí, doctor. Ok. Entonces, si la burbuja empezó con 30.5, entonces la temperatura a 500 metros, pues va a ser igual a 30.5 menos esos 5 que obtuvimos ahí anteriormente. Por eso son los 25.5. Entonces, si la temperatura de la burbuja son 25.5, ¿cómo es la temperatura de la burbuja con relación a la de la atmósfera? ¿Más fría o más caliente? Más caliente. Más caliente. La burbuja es más caliente. Sí. ¿Cuál va a ser su tendencia de movimiento? ¿Para arriba o para abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. El aire caliente sube. Y si se aleja más de su posición de equilibrio, ¿cuál es la condición de equilibrio de la atmósfera? Inestable. Así es, muy bien. Una atmósfera inestable. ¿De acuerdo? El método de comparación de gradientes. Calculemos rápidamente el gradiente vertical de temperatura. Va a ser igual a T2 menos a T1 menos T0. ¿Cuánto vale T1? 25.5. No, es la de la atmósfera. La de la burbuja ya no va a cambiar. Acuérdate que la de la burbuja cambia de acuerdo al gradiente adiabático seco. 24, ¿no? 24. Menos 30. 30.5. Menos. Menos 500 menos 0. 0.5 kilómetros Sí. menos 0. ¿Ok? Para tener unidades congruentes. Entonces, 24 menos 30.5, ¿cuánto da? Menos 6.5. ¿No? Más. Entre Menos 6.5. Entre 0.5. menos 13. Menos 13 grados. Por cada kilómetro. Así es. Ahora sí, comparemos el valor del gradiente vertical de temperatura con el valor del gradiente adiabático seco, en valor absoluto, ¿eh? Tenemos aquí menos 13 y aquí menos 10. Bueno, ahora sí le puedo poner aquí el valor absoluto. ¿Cuál es mayor? Doctor, una duda. Menos 10. A ver, primero, ¿quién tiene la duda? Edgar, Adelante, Edgar. ahí, por ejemplo, el GVT lo sacamos con el cambio a 500 metros. Ahí no se Sí, tendría que comparar más bien al kilómetro al que cambia la temperatura en el gas. ¿cuáles son las unidades del GAS? Grados Celsius por kilómetro. Ok, son las más Y aquí unidades. tenemos grados Celsius por kilómetro, ¿verdad? Fue una pequeña trampa, pero sí se percibió. En valor absoluto, obviamente, el 13 es mayor que el 10. El gradiente vertical de temperatura es más grande que el gradiente adiabático seco. Siempre que eso ocurra, la atmósfera es de tipo inestable. Los tres métodos deben de coincidir, no hay pierde. Y el tercer método es el método gráfico. ¿Ok? Bueno, voy a cortar los ejes. Bueno, no me va a dejar cortar. Vamos a graficar primero el gradiente adiabático seco. A nivel de superficie hay 30 grados, 30.5. Lo voy a poner con línea roja.
y a los 500 metros son 25.5. Vamos a suponer que esté por aquí. ¿Ok? Entonces, son 25.5 aquí. Y acá los 30.5. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos los 500 metros o 0.5 kilómetros de altura. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Esta es la línea del gradiente adiabático seco. Grafiquemos ahora la del gradiente vertical de temperatura. Bueno, a nivel de superficie es 30.5, 35. pero al medio kilómetro son 24, que obviamente va a estar un poquito más atrás de esta. Ah, va a estar a la izquierda. Exacto. Inestable. Eso va a ser no inestable. Eso hace, que la condición de la atmósfera sea inestable. Entonces ya comparamos por los tres métodos y los tres métodos nos llevan al mismo resultado. La atmósfera es de tipo inestable. ¿Ok? Voy a dejar de compartir. ¿Se ve la presentación ya? Sí, doctor, sí se ve. Sí. Bueno, entonces, ahí están los resultados. Yo les sugiero que hagan el procedimiento. Y ya casi para finalizar, me quedan, ¿qué? 5 nada más diapositivas. ¿Por qué es importante esto? En el caso de la dispersión de contaminantes en la atmósfera, los penachos de las chimeneas tienden a formar tienden a atender una cierta figura. Bueno, estas están relacionadas con la condición de estabilidad en la atmósfera. Vean el penacho en espiral. Ojalá y alcancen a apreciar, una disculpa a menos que la copie, pero no sé si se alcanza a apreciar esta línea roja Sí, y doctor, la sí línea está bueno. punteada. Bueno, Sí. la línea punteada representa al gradiente adiabático seco. La línea roja representa el gradiente vertical de temperatura. Aquí dice que la atmósfera es de tipo inestable. Cuando la atmósfera es inestable, tiende a formarse este penacho de dispersión. Dice que las condiciones son muy inestables, que generalmente son favorables para la dispersión. Algunas veces se pueden producir altas concentraciones momentáneas al nivel del suelo. Pero lo que nos indica esto es que el contaminante que está saliendo de aquí va a estar con un movimiento muy fuerte para arriba y para abajo. Luego tenemos el penacho de abanico. La atmósfera es estable. Hay una inversión térmica que impide el movimiento vertical, pero no el horizontal. El penacho se puede extender varios kilómetros a sotavento de la atmósfera. Este tipo de penachos ocurren en las primeras horas de la mañana, cuando hay inversiones térmicas. Está el penacho de cono. Este se relaciona con condiciones neutrales o indiferentes o ligeramente estables. Aquí se va abriendo de manera simétrica, ¿sí? Y después tenemos otros dos penachos. Esta es una combinación. En la parte de abajo hay una inversión térmica y encima hay una condición de inestabilidad. Entonces, el humo, por esa inversión térmica, no va a poder penetrar hacia la parte del suelo. Y finalmente tenemos el penacho de fumigación. En este caso, tenemos
una condición neutra en la parte de abajo y una inversión térmica en la parte de arriba. Debido a la inversión térmica, el penacho no puede desplazarse hacia arriba. ¿Cuál de estas condiciones piensan ustedes que sería la peor para nuestra salud y por qué? Muy buena pregunta. La palabra clave es la concentración. Entonces, evidentemente, en esta última, al haber una inversión, el contaminante se va a quedar en la parte inferior. Eso hace Concentra riesgoso. más. Sí, Pero dependiendo de la altura de la chimenea, es como tendremos una situación más o menos riesgosa. Esta condición de estabilidad donde tenemos el abanico, si la cantidad de contaminante es la misma en estas figuras, entonces aquí hay una mayor concentración. Y yo les dije, en dispersión de contaminantes, la palabra clave es concentración. Y aquí, en esta línea, la concentración del contaminante es muy, muy alta y dependiendo de la altura de la chimenea, eso lo hace lo más grave para las condiciones de salud a las que podríamos tener por esta dispersión de contaminantes. ¿Ok? Entonces, si estamos viendo, si vamos a ver cómo es pronosticar, predecir qué impacto tendría si ponemos una industria que va a tener una chimenea y va a estar emitiendo contaminantes, entonces vean la importancia de conocer variables atmosféricas, de tener medidas y de saber qué concentración vamos a tener, que nos daría una idea de si es conveniente o no tener una fuente contaminante de este tipo. Ojo, es solo una fuente. En la siguiente sesión vamos a ver la problemática a la que nos enfrentamos para poder simular con solo una fuente cómo es la dispersión de contaminantes. ¿Ok? Bueno, esta es una sesión que me gusta mucho, la siguiente también, bueno, todas, pero esta nos empieza a meter más en la problemática de la dispersión de los contaminantes. Y eso se da no solo a nivel local, se da a nivel regional y se da a nivel mundial. Por eso es que en este momento la emisión de contaminantes a nivel mundial pues es una problemática fuerte porque nos afecta a todos. Ok, muchachos, pues ¿sí? Martín. sí, nada para complementar el comentario de usted, doctor, es que el análisis que se hace en la chimenea se llama análisis isocinético y lo realizamos acá en la universidad para la Comisión Federal de Electricidad en sus plantas, la termoeléctrica y la de ciclo combinado. Claro. Acá se hacen. Muy bien, muy bien. Manuel. Y luego Edgar. ¿Sí me escucha, doctor? Sí. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, para la tarea que sigue, hay un compañero ahí en el trabajo que estudió ciencias atmosféricas y le preguntaba, ¿no?, sobre la estabilidad e inestabilidad atmosférica. Por ejemplo, y me dijo, a ver, ya le platiqué más o menos lo de la tarea, ¿no? Y me dijo, a ver, enséñame los datos que te dieron. Y él me decía me dijo, sabes que tu problema es de un gradiente adiabático, pero ya no mencionó seco, me dijo que era húmedo. Y me dijo, y la constante que vas a ocupar ahí es de 6.5. Y le dije, bueno, es que también menciona de ciertos métodos para resolver. Y por ejemplo, me decía uno que acá te los anoté. Dice, el primer método tendrías que resolverlo por gradiente adiabático, el segundo por temperatura de punteo y el último por índice de estabilidad de la bolsa de aire, algo de parcelas mencionó. Entonces, me dijo, con eso ya tienes resuelto el problema. Y ahorita veo que comentas. No me quise meter, o no los quiero meter todavía a la complejidad de un gradiente adiabático húmedo y demás. Estamos viendo el más simple. Entonces, solamente van a utilizar el GAS y el GBT. Ok. Pero sí, tenía dudas porque igual me mencionó sobre las temperaturas, así como usted hizo el ejercicio de temperatura 2 menos temperatura 1 entre, obviamente, la altura mayor en la menor, esa fórmula también la ocupó ahí para el gradiente de adiabático de humedad. Entonces digo, bueno, Sí, las temperaturas sí se utilizan.
para determinar el gradiente. Le estoy poniendo en el chat y cópienlo, por favor. Es un video de CENEAM que les va a ayudar a entender la estabilidad atmosférica en caso de que tengan duda. Edgar, Bueno, en la tabla bien se pueden calcular varios intervalos, ¿no? Así Ahorita es. lo hemos hecho para uno, para el caso de la actividad tendríamos que hacerlo para todos. así es. Y Sí, en el caso de que, por ejemplo, en un intervalo salga estable y en el otro inestable, ¿se hace el análisis sobre todo o...? no, por cada capa. Bueno, entonces Efectivamente, para cada, ok. Muchas para gracias. cada capa, así es. Ah, y otra duda, en la clase anterior me aparece como ausencia en la actividad de asistencia. No sé si... Checo, es que sí, hay un error ahí, Ok, muchas gracias. pero la checo, no te preocupes. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, muchachos, pues entonces con eso terminamos la sesión de hoy. Y ahora sí nos veríamos en 3 semanas. Disfruten las vacaciones. Y cualquier duda, bueno, pues ahí estoy para apoyarles. ¿Sale? Muchas gracias. Que tengan. Ok, sale. Buen Ok. resto de domingo. Ok, Doc. Bye. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Oiga, doctor, una duda. ¿Se conectó? Yo creo que sí, ya se desconectó. Ya se Quería desconectó. preguntarle que si cuándo va a subir, cuándo podemos subir exposición porque la vi cerrada y la actividad 3 todavía no, ¿verdad? Entonces, ¿hasta cuándo tenemos? Pero hay que presentarse por el chat. Mandarle un mensaje por el chat, o sea, por el WhatsApp para que responda. Pues sí. Gracias, Martín Rodríguez. Sale, Rego, nos vemos. Nos vemos, bye.